Em, Bien, pues muy buenos días y muchas gracias a la Universidad Veracruzana por brindarme este gran honor de realizar una disertación en este evento tan significativo para la historia ya octogenaria de esta prestigiosa universidad. Me parece que es un gesto muy hermoso que nos recuerda una vez más la histórica hermandad de nuestros dos países. Debo confesar que lo primero que me llamó la atención de la Universidad Veracruzana es que su historia se inicia exactamente ahora, o más bien en septiembre, hace 80 años, justo cuando el mundo estaba viviendo el peor momento del ensangrentado siglo XX. Alguien podría pensar que la Segunda Guerra Mundial no era el mejor momento para la Ilustración, y sin embargo, intuyo que el haber nacido la Universidad Veracruzana justamente en esas turbulentas fechas ha conformado una parte fundamental de su carácter, de su ethos, diríamos en filosofía. En el 44, los fundadores creyeron que frente a la barbarie de la guerra y de los totalitarismos destructivos era posible defenderse con la Ilustración universalista que es tan querida y tan propia de la universidad. He querido subrayar esta idea antes de entrar a trapo, de entrar de lleno en la sesión de hoy, porque creo que es en esta intención del año 44 en la que subyace la esencia de lo que hoy en día llamamos responsabilidad social. Y hace medio siglo denominábamos ética de las organizaciones o ética de los negocios. Veremos que es un nombre que ha evolucionado y que ha ido cambiando con los años, pero la esencia sigue siendo la misma. Lo vamos a ver. Las palabras evolucionan y cambian, pero la esencia de los significados permanece. Voy a desarrollar la disertación en 4 partes. En una primera, ¿qué entendemos por responsabilidad social? Hay quien lo llama responsabilidad social corporativa, responsabilidad social de empresa, responsabilidad social de las organizaciones. Bueno, en cualquier caso, responsabilidad social. En una segunda parte entraré con más detalle en las peculiaridades específicas de lo que se conoce como RSU, responsabilidad social de la universidad. Y terminaré con algunas ideas a modo de conclusión, de alguna manera que extraigan 4 o 5 ideas clave de en qué momento nos encontramos de responsabilidad social universitaria y también unas pinceladas muy básicas en cuanto a la experiencia española sobre responsabilidad social universitaria. Bueno, ¿qué es responsabilidad social? Bueno, hay numerosas definiciones, numerosos conceptos, muchos libros, muchos estudios, incluso alguna guía internacional. Estoy pensando en la guía ISO 26000, que es la que desarrolla con bastante detalle las partes que debería tener un sistema de gestión de la responsabilidad social, de acuerdo a los criterios ISO. Es verdad que es una guía y por tanto no es certificable, a diferencia de la mayoría de normas ISO, que sí lo son, pero en todo caso lo que nos viene a decir, y trato de simplificar mucho la idea básica, es que la responsabilidad social no es más que la respuesta que cada organización debe dar a sus grupos de interés o partes interesadas. En inglés diríamos los stakeholders, grupos de interés, partes interesadas, stakeholders son palabras intercambiadas. Y debemos responder como empresas, como organizaciones, como ONGs, como administraciones públicas, por supuesto también como centros de formación superior o universidades, debemos responder porque nuestros actos y omisiones tienen un impacto en la sociedad y en el medio ambiente en el que vivimos. En otras palabras, no somos responsables porque de manera libre y voluntaria deseemos serlo. Somos responsables porque los demás nos hacen responsables. Es el impacto que yo causo en los demás el que me obliga, al menos moralmente, luego veremos la distinción entre ética y ley, a responder de mis actos, pero también de mis omisiones. Fíjense que he mencionado un concepto clave para la filosofía, la palabra responsabilidad, que como supongo que todos sabemos, deriva de responder. Somos responsables, como decía, de lo que hacemos y omitimos. Y somos responsables porque actuamos
con libertad y voluntariedad. De nuevo, dos palabras clave para la historia de la filosofía y desde luego para la filosofía moral. Quizás porque somos libres y actuamos voluntariamente, eso es lo que nos hace ser responsables de nuestros actos. Erich Fromm, en su conocida obra Miedo a la libertad, también escrita en los años turbulentos de este sangriento siglo XX, prácticamente en el entorno en el que fue fundada la Universidad Veracruzana, en su obra Miedo a la libertad decía, él afirma que los seres humanos tenemos miedo de asumir esa libertad porque el hecho de asumir esa libertad implica que tengamos que rendir cuentas a nuestras partes afectadas, los stakeholders, que tengamos que rectificar y que tengamos que asumir las consecuencias, lo cual no es fácil o no siempre es fácil. Precisamente por eso a veces podemos caer en la tentación totalitaria de dejarnos pastorear por algún líder omnipotente y omnipresente, por algún gran hermano. Ojo que las respuestas que demos, estamos hablando de responsabilidad, aunque sean de carácter voluntario, deben ceñirse a los verdaderos intereses legítimos de las partes afectadas. No voy a responder de lo que yo quiero, sino debo responder de lo que tú esperas como parte afectada por mis actos, por mis omisiones. Y para eso es fundamental, dentro del nuevo paradigma de la responsabilidad social, la existencia de ciertos mecanismos de diálogo, lo que se conoce como la ética dialógica, que ha expuesto ampliamente el gran filósofo alemán Jürgen Habermas. Una decisión prudente en filosofía moral, en ética aplicada, que es de lo que estamos hablando hoy, implica, por tanto, que tengamos que valorar los pros y los contras de nuestra manera de ser, los impactos positivos y los negativos que derivan de nuestro carácter. Aquí estoy utilizando la etimología griega, el ethos, o la latina, el mos mores, que venía a significar lo mismo, carácter, modo de ser. Y este carácter, como sabemos, puede ser vicioso o puede ser virtuoso, puede ser malo o puede ser bueno. Y desde luego, esa decisión prudente en la que entren a valorarse los pros y los contras de nuestra manera de ser, nunca puede estar sustentada únicamente en el lucro económico. La rentabilidad no puede ser el único factor en la ecuación que ayude a despejar un dilema ético. En este aspecto hay que recordar aquella frase tan lejana en el tiempo ya, aunque es de 1971, de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, cuando afirmaba que la única responsabilidad social de las empresas era obtener beneficios. Bueno, Milton Friedman, es verdad que la frase está escrita en el año 71, ha llovido mucho desde entonces, pero Milton Friedman se quedó corto. Es verdad que una responsabilidad social de las empresas, en este caso, es obtener beneficios, pero habría que rectificar a Friedman en el sentido de que no es la única responsabilidad social, hay muchas otras. La responsabilidad social, exactamente igual que hace la ética, nos ayuda, por tanto, a tomar decisiones prudentes, decisiones meditadas, ponderadas, y que finalmente nos atrevamos a publicarlas. Hay un elemento kantiano muy interesante en la ética de la publicidad, cuando él plantea cuando no sabemos una decisión nuestra es correcta o es incorrecta, es viciosa o es virtuosa, él se plantea o nos propone plantearnos el siguiente interrogante. ¿Estaríamos dispuestos a esa decisión que vamos a tomar a hacerla pública? ¿Estaríamos dispuestos a publicarla, a contarla a todos nuestros amigos, a nuestro entorno, a nuestros colegas, a nuestros clientes, a nuestros competidores? Si estamos dispuestos a hacerla pública, para nosotros indudablemente es una decisión virtuosa, es una acción correcta. Si no lo estamos, si dudamos, es porque probablemente no sea una decisión correcta. Eso es un poco la pista que nos da Kant, de nuevo la filosofía clásica, para ayudarnos a tomar decisiones prudentes. Continuando con Kant, diré que él recomienda también, entiende que los valores y la ética son una especie de brújula que nos orienta el norte de las virtudes. Ese norte, desde el año 1948, hemos
al menos desde 1948, hemos coincidido, existió un consenso internacional que se llama Declaración Universal de los Derechos del Hombre, los derechos humanos. Bueno, el hecho de hacer público algo, alguna acción, alguna omisión nuestra como organizaciones que intervenimos e impactamos en la sociedad, es lo que conocemos como transparencia, que es uno de los 4 grandes ejes fundamentales de la responsabilidad social en la actualidad. ¿Cuáles son los otros 3? Bueno, pues en primer lugar tenemos el cuidado y la protección del medio ambiente, Planet, por seguir las 3 Ps que maneja Naciones Unidas, en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos un segundo eje que serían los derechos humanos y sociolaborales, People, por seguir la segunda P de Naciones Unidas. Y finalmente tenemos el buen gobierno, la gobernanza, aquí se suele incluir también la transparencia de las organizaciones, Profit, la tercera AP. Y aquí hay un damero de actividades enormes, desde la gestión socioeconómica de las organizaciones, las cláusulas sociales, la contratación verde, el consumo responsable, las políticas anticorrupción, la existencia o no de canales de denuncia, bueno, políticas o departamentos de compliance o de aseguramiento del cumplimiento normativo, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque la responsabilidad social comenzó a ser estudiada en serio en los años 80 del pasado siglo, en España hay que destacar que una de las organizaciones líderes fue y sigue siendo la Fundación ENNOR, bajo el liderazgo de la incansable doctora Adela Cortina. Es un paradigma o son unos estudios que no se consolidan hasta principios, hasta cambio de siglo, cambio de milenio, hasta el año 2000, 2005 aproximadamente. Tenemos básicamente 2 grandes bloques. A nivel europeo, la Comisión Europea publica el Libro Verde de la Responsabilidad Social de Empresa en el año 2001, pero desde entonces hasta ahora, que ha pasado un cuarto de siglo, hemos tenido a nivel, dentro del ámbito europeo, un damero enorme y además en crecimiento de normativas, de legislación, de órdenes, de reglamentos, de directivas directamente vinculadas con todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social. La más reciente de ellas es la de diligencia debida en derechos humanos, pero tenemos también la taxonomía verde y social, los informes de información no financiera, la ley que tiene escasamente un año en España de protección del denunciante, etcétera, etcétera. Y a nivel mundial, pues qué decir que no sepamos los que estamos hoy aquí, bueno, pues desde fundamentalmente la existencia del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Pacto Global en Iberoamérica o Global Compact en su terminología inglesa, y posteriormente los objetivos del milenio y sus herederos hoy en la actualidad, que son los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS. Todo esto ha generado un debate enorme a nivel internacional que lo que está haciendo es ampliar y concretar, y esto es fundamental, concretar los contenidos de la responsabilidad social. Tengamos en cuenta que en responsabilidad social estamos hablando fundamentalmente de intangibles. Los valores no se pueden tocar. Yo no puedo hacer una prueba de calidad de un intangible o no puedo hacerla con tanta facilidad como puedo hacerla con respecto a un azulejo o a un ordenador. Estos indicadores, entre otras cosas, nos permiten medir y evaluar el desempeño socialmente responsable de una organización. Y aquí tenemos una enorme batería de herramientas, como son los códigos deontológicos, los comités de ética, las memorias de sustentabilidad, auditorías, certificaciones, sellos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay quien afirma que la profesión de normativas jurídicas de carácter obligatorio está desvirtuando el rasgo característico de la ética, que es su voluntariedad. Realmente, cuando yo actúo impulsado por valores, por la ética, lo hago porque creo que es lo correcto. No hay ninguna ley que me obligue a ello. Por eso se insiste mucho, cuando se habla de responsabilidad social, de que son actividades voluntarias realizadas por parte de las organizaciones, porque si no son voluntarias, si estoy obligado a actuar de una determinada manera porque hay una ley que me obliga a ello, estoy actuando legalmente. Soy una empresa legal, pero no necesariamente una empresa socialmente responsable. Me limito a cumplir la ley, probablemente incluso oponiéndome a ella o no gustándome o desagradándome su implementación. La RS, la responsabilidad social, no deja, por tanto, de ser un plus normativo, pero no tiene fuerza de ley, insisto, tiene fuerza moral, tiene fuerza ética, pero no fuerza legal.
nadie me va a multar porque no actúe correctamente si no hay ninguna ley que me obligue a ello. La responsabilidad social lo que viene a decir, en pocas palabras, es que supero, mejoro o me anticipo a las leyes que todavía no se han publicado. Cubro lagunas. Muchas veces ocurre que las actitudes voluntarias, los principios de responsabilidad social, y esto los que llevamos trabajando en este ámbito, como es mi caso, más de 30 años, lo hemos podido comprobar, lo que hace 25 o 30 años no estaba regulado por leyes y, por tanto, cuando algunas empresas o algunas organizaciones tomaban determinadas iniciativas, eran iniciativas voluntarias y, por tanto, claramente incardinadas dentro del ámbito de la responsabilidad social, sucede que al comprobarse que funcionan, que tienen un impacto positivo, el legislador lo transforma en ley, lo positiva. Por tanto, hay quien dice, esto acabará con la responsabilidad social, porque llegará un momento en el que todo lo que hoy en día no está regulado por ley queda en el ámbito voluntario de la responsabilidad social o de la ética aplicada a las organizaciones, dentro de 5, 10, 15 o 20 años se habrá transformado en leyes y, por tanto, ya no habrá espacio para la responsabilidad social. Yo no creo que esto sea, no creo que sea cierta. La responsabilidad social y la ética siempre nos va a pedir un perfeccionamiento y una mejora de las leyes vigentes en cada momento de la historia. Perfeccionan, nos alertan de imperfecciones, nos alertan de lagunas, como decía. No olvidemos que la humanización de las relaciones del ser humano, desde que existen fuentes escritas, ha sido lento y doloroso. Para llegar al consenso fundamental que hace unos minutos apuntaba de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, tuvimos que pasar por milenios de guerras cruentas y de injusticias que hoy en día nos resultan realmente inadmisibles. En este sentido, sí creo que puede concluirse que la responsabilidad social va a gozar de muy buena salud en los próximos años. Podría decirse que además la responsabilidad social es la causa de que actuemos de manera virtuosa y la sustentabilidad sería el efecto final que tienen esas prácticas virtuosas por parte de las organizaciones, entre las que se incluye la universidad. Pasemos ahora al segundo aspecto que quería abordar en la presentación de hoy. ¿Qué es la responsabilidad social universitaria? Me ha parecido importante primero hacer un marco muy genérico, que es la responsabilidad social, para a continuación poder entrar con más detalle en la responsabilidad social universitaria. La red de responsabilidad social universitaria la define de la siguiente manera y voy a leer literal. La responsabilidad compartida por las universidades de contribuir al mejoramiento social a través de la integración de políticas de responsabilidad social, que hemos visto en los minutos anteriores, la integración de estas políticas de responsabilidad social en la gestión institucional, la docencia, la investigación, los servicios y las actividades públicas. El concepto de RSU, en sus siglas, fue potenciado en Iberoamérica a partir del año 2005 a través de la Red Latinoamericana de Universidades, bajo el auspicio de la Iniciativa Interamericana de Ética, Capital Social y Desarrollo que había ejecutado el gobierno noruego dentro del seno de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. De aquellos trabajos que culminaron en el año 2009, se concluyó que una universidad socialmente responsable se sustentaba en la gestión de 4 impactos que siempre genera una institución de educación superior. Son los siguientes: impactos internos y externos, impactos formativos y finalmente impactos cognitivos y epistemológicos. Vamos a ver los dos primeros impactos, que se incluyen o se incardinan dentro de lo que sería el ámbito estrictamente organizacional. En este aspecto no hay mucha diferencia con respecto a la responsabilidad social clásica, la más generalista. Los impactos internos son los que provienen de la propia universidad. Impactos laborales, impactos económicos, impactos medioambientales que la propia actividad universitaria genera, tipo de contratos, eventuales, fijos, horas laborales, condiciones laborales, clima laboral, los económicos, la universidad es capaz de financiarse, cómo se financia,
Y finalmente los medioambientales, ¿qué impacto tiene en el medio ambiente la ejecución de las actividades de la universidad? Pues la huella hídrica, la huella de carbono, el consumo de determinados materiales, es papel reciclado, etcétera, etcétera. Luego están los impactos externos, que son los derivados de las relaciones de la universidad con sus grupos de interés. ¿Qué redes tiene? Contrataciones que realiza con proveedores, relaciones con el vecindario, participaciones sociales, económicas, políticas, el anclaje territorial. Por tanto, la responsabilidad social universitaria, de acuerdo a esto que estamos viendo, no es una extensión solidaria que se centra en un departamento de la universidad, se puede llamar departamento de solidaridad o de extensión solidaria o incluso de responsabilidad social. No, esto sería un error. La responsabilidad social universitaria es una política de gestión y como tal tiene que ser transversal. Atañe a toda la comunidad universitaria, de manera tanto vertical como horizontal, interna, que estamos viendo ahora, pero también externa. Luego tenemos dos impactos más, que son dentro del ámbito estrictamente académico. Y aquí tenemos, uno, los impactos que devienen de la formación impartida a los estudiantes. En España, por ejemplo, tenemos desde el año 2010 la existencia del Estatuto del Estudiante, la existencia también de comisiones de becas, de ayudas al estudio, de rendimiento académico. Y por otra parte tenemos un impacto muy importante en el ámbito de formación superior, que son los impactos cognitivos y epistemológicos, que devienen de los conocimientos que construye la universidad desde sus centros de formación, de investigación y también a través de las decisiones académicas que adopta. El impacto cognitivo y epistemológico lo que implica es una reflexión sobre el significado social, ético y político de la formación universitaria que impartimos, de los conocimientos científicos que estamos produciendo y del rol político de la ciencia en el mundo actual. Es importante decir, en el aspecto cognitivo y epistemológico en cuanto a la generación de conocimiento en la universidad, que la clásica o la tradicional idea que identificaba adelanto científico con mejora social, realmente ese fue el motor del empirismo y del positivismo del siglo XIX, la ciencia era imparable y el ser humano iba a mejorar indefinidamente gracias a la ciencia. Bueno, esta idea decimonónica y que también ha funcionado hasta mediados del olvidado siglo XX, hoy en día ya no es admisible, o al menos ya no es admisible sin cuestionamiento después del ciclón B de los campos de exterminio nazis, de la bomba atómica caída sobre Hiroshima, Nagasaki, que ha amenazado pues toda la historia de la segunda mitad del siglo XX, durante la Guerra Fría, o el desciframiento del genoma humano, esto puede tener de positivo y de negativo. La ciencia para Habermas, más aparece, es un problema ético. Los científicos hay que decir también que no son políticamente neutrales, y mucho menos tras la generalización de los lobbies, tanto empresariales como sociales. Hay lobbies de empresas y hay lobbies también de ONGs. Y finalmente la ciencia es un factor económico. El conocimiento científico se ha vuelto la primera fuerza de producción, una fuente primordial de lucro que atrae a todas las luchas por la apropiación privada del saber. Veamos, por tanto, que la responsabilidad social universitaria tiene un carácter propio por varias razones. Las empresas se saben potencialmente dañinas, mientras que la universidad se autopercibe socialmente responsable por su naturaleza. La búsqueda del bien común parece ser parte del ADN universitario. Bueno, esto es algo que suele ocurrir también con el llamado tercer sector, el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, de las ONGs, puesto que como están haciendo el bien o aspiran a hacer el bien, piensan que es lo que cualquier actividad que desarrollen va a ser socialmente responsable. Bueno, esto no es necesariamente así. Uno puede estar intentando hacer el bien y hacerlo por vías incorrectas. Uno puede intentar hacer el bien, salvar vidas, pero entrar y meterse en el circuito de la corrupción, del soborno, del fraude y de la estafa. Uno puede hacer el bien explotando a sus trabajadores. Uno puede intentar hacer el bien contaminando un río. Entonces, ojo, porque el infierno está lleno de buenas intenciones, que decimos en mi país.
No olvidemos, por otra parte, y vuelvo al terrible siglo XX, porque estamos también celebrando los 80 años de la Universidad Veracruzana, fundada en 1944, no olvidemos también que los nazis llegaron al poder en 1933 y los primeros en recibirles con grandes parabienes fueron los rectores de las universidades alemanas, con Heidegger a la cabeza, el gran filósofo del siglo XX, uno de los grandes filósofos del siglo XX. Fueron las primeras en caer en la tentación totalitaria que antes apuntaba. Otra razón del carácter propio de la responsabilidad social universitaria, una vez que hemos visto que no necesariamente las universidades son socialmente responsables por lo que pretenden hacer. Deben serlo por lo que hacen, no por lo que pretenden hacer. La responsabilidad social universitaria se focaliza en aspectos formativos, cognitivos y epistemológicos, pues en realidad son el principal producto, si vale la expresión, generado por la universidad. Sin embargo, desde hace unos años, la producción de este saber ha desbordado el ámbito universitario y también está ya siendo generado en otras instituciones, ONGs, think tanks, institutos, empresas, administraciones, laboratorios, asociaciones, medios, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. No es raro hoy en día encontrar, por ejemplo, universidades corporativas, montadas y organizadas por grandes empresas o grandes consultoras. Y por otra parte, existe el riesgo de reducir la universidad a una simple y mercantilizada expendedora de títulos profesionales, en donde los estudiantes y las empresas no sean más que meros clientes. Por otra parte, en cuanto a estas notas distintivas de la responsabilidad social universitaria, hay que decir que va mucho más allá de su impacto ambiental, no dejando de ser importante, que lo es. Lo que permite introducir muchas problemáticas nuevas en la reflexión que tiene que realizar la universidad en relación a sus contactos y sus relaciones con la sociedad y con sus grupos de interés. Algunos aspectos, a abuela pluma: buen gobierno universitario, políticas anticorrupción, campus sostenible, donde se incorporen elementos de movilidad de estudiantes, de huella hídrica, huella de carbono, reciclaje, cláusulas sociales con proveedores, etc. Tenemos aspectos vinculados al clima laboral, igualdad de género, conciliación, diversidad, discapacidad, seguridad e higiene en el trabajo, salud mental, importantísimo en el ámbito educativo. Un tercer elemento es participación universitaria en las políticas públicas. ¿Por qué no? En esa ética dialógica, la universidad no puede vivir de manera autista, aislada del mundo en el que está inmersa, y por tanto, ¿por qué no intentar influir en políticas públicas en aspectos tan trascendentales como es la construcción de paz, la justicia social o la educación para el desarrollo, por poner 3 ejemplos? Y también sería fundamental en esa reflexión socialmente responsable de la universidad una revisión curricular que esté adaptada a los desafíos socioeconómicos y ambientales del siglo XXI. Aspectos tales como inteligencia artificial, bioética, envejecimiento, urbanización, terrorismo, cambio climático, autoritarismo, inmigración, pobreza, desigualdad. Bueno, son 100.000 temas que están básicamente en las portadas de todos los periódicos y todos los medios de comunicación y a los que la universidad no puede quedar ajena. En España, por volver al caso español, tenemos el Real Decreto del 2021, el Real Decreto 822, que establece la obligatoriedad de incluir los principios y valores democráticos y los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en todas las enseñanzas universitarias. A esto lo llamamos sostenibilización curricular. Y luego, para quien tenga curiosidad, existen ya incluso rankings internacionales para la medición de la sustentabilidad universitaria. En la documentación que les dejaré se incluyen 2, The Times Higher Education Impact Ranking y el Green Metric de ranking de universidades. Otro aspecto interesante de la responsabilidad social universitaria. Hemos visto antes que no era una extensión universitaria, por tanto no se limita a la mera filantropía, apoyo económico a comunidades más vulnerables, etcétera, etcétera. No libera a otras áreas de la universidad de su responsabilidad, de su necesidad de responder a sus grupos de interés, sean estos alumnos, padres de alumnos, proveedores, otras universidades, administraciones públicas, etcétera.
En el caso iberoamericano, la responsabilidad social universitaria ha sido percibida también como una fórmula de competitividad social y territorial. En este aspecto hay una identidad absoluta con el criterio de la Unión Europea, que percibe la responsabilidad social como un elemento de competitividad frente a las grandes instituciones académicas globalistas. Estamos pensando en las grandes universidades, sobre todo norteamericanas, también ahora chinas, que tienden a estandarizar, masificar y desarraigar el conocimiento. Pues, por ejemplo, con herramientas como los MOOC o los cursos abiertos, gratuitos y masivos, tipo Coursera, etc. Bien, vamos al tercer apartado a modo de conclusión. Algunas ideas a modo de conclusión. La responsabilidad social nos va a ayudar, como idea primera, a iniciar un proceso de reflexión o de terapia organizacional para tratar de responder a 3 preguntas clave para la planificación estratégica. ¿Cuáles son nuestros impactos negativos y positivos? Esto implica un autodiagnóstico institucional participativo, con todas las partes implicadas, con ese mapeo de stakeholders, etc. 2. ¿Qué debemos hacer para poder suprimirlos o potenciarlos? Se supone que suprimir los vicios, potenciar las virtudes, suprimir los impactos negativos o aminorarlos y potenciar los impactos positivos. Y finalmente, ¿con quién debemos asociarnos para lograrlo? Y aquí es importantísima la creación de redes interorganizacionales de corresponsabilidad social. Insisto, estamos en un mundo interconectado donde no podemos hoy en día conseguir los objetivos de manera autista, de manera aislada, como sí se podía hacer quizás hace 50 o 60 años. Hoy en día la alianza es fundamental. Es la idea también que subyace en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que son alianzas para el desarrollo. Una segunda idea derivada de la anterior, las alianzas, para procesos de mejora continua. Decía hace unos instantes que el ODS 17 se focaliza en la creación de redes internacionales e interpares, y aquí tenemos, por poner algunas ideas, y por supuesto sin ser un carácter exhaustivo, tanto los programas de intercambio de estudiantes, también de profesores, voluntariado universitario, voluntariado corporativo universitario, planes de investigación-acción, y luego la cooperación norte-sur y sur-sur. En este último caso, cooperación sur-sur, tenemos la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente, ARIUSA por sus siglas. Tercera idea, la razón de ser de la responsabilidad social universitaria es la legitimación y la modernización del conocimiento, mediante la libre discusión entre pares sobre las razones y los argumentos de cada interlocutor válido. Quien conozca la filosofía de Habermas volverá otra vez a intuir que detrás de esta idea se encuentra la ética dialógica y la razón comunicativa de Jürgen Habermas. Cuarta idea, la responsabilidad social nos sirve también para distinguir entre universidad y un mero centro de formación e investigación con fines de lucro o de simple empleabilidad del egresado. La responsabilidad social debe estar orientada a formar a profesionales para romper con el ciclo vicioso, en este caso, del business as usual. Estamos hablando de formar buenos médicos buenos. Un buen médico desde el punto de vista del ethos, pero también un buen médico desde el punto de vista del tecné, de la tecné clásica. Buenos conocimientos, pero también una buena praxis. Los dos elementos son fundamentales, no solo uno de ellos. Finalmente tenemos la incorporación de la responsabilidad social y la sostenibilidad en los planes de estudio y en las competencias transversales de las titulaciones oficiales, así como en las líneas de investigación. La última idea, la responsabilidad social debe incorporar mecanismos y herramientas para acreditar su coherencia ética, esto es, el equilibrio entre lo que digo y lo que hago. Esa coherencia ética es lo que lleva a las organizaciones a su legitimación social. ¿Cómo se hace? Bueno, hay herramientas, montones de ellas, pero voy a hacer una rápida enumeración de las que son fundamentales. La publicación de un código deontológico, de una carta de principios, de la misión, visión, valores de la universidad, como tiene, por ejemplo, la Universidad Veracruzana. La identificación de indicadores SMART que aterricen o concreten esos valores intangibles. La realización de diagnósticos, mapeos, evaluaciones de seguimiento. La realización de auditorías de responsabilidad social universitaria, tanto internas como externas.
la publicación de memorias o informes de responsabilidad social universitaria, al mínimo que sean bienales, cada 2 años como mínimo, y que sean, en la medida de lo posible, verificadas por terceros. La existencia y difusión de canales de comunicación, de diálogo y de denuncia, y en este último caso garantizando el anonimato y la seguridad del denunciante. Y finalmente la creación de comités para el seguimiento y control de las políticas de responsabilidad social, que nos permitan efectivamente medir que lo que estoy diciendo, lo que he declarado en mi misión, visión, valores, lo estamos haciendo. Y si no lo hacemos, incorporar medidas correctivas. Bueno, la experiencia española, y ya acabo, se funda sería el cuarto apartado de la presentación de hoy. Se funda en la Magna Carta Universitatum, firmada en Bolonia en el año 1998, en donde se define la universidad como una institución autónoma y crítica, generadora y difusora de conocimiento mediante la investigación y la enseñanza. Se consagra la libertad de cátedra. Se potencia el intercambio del conocimiento, por ejemplo, con la Alianza Copernicus, y promueve la interacción de culturas. En el caso español, la responsabilidad social universitaria es una derivación de la Ley de Economía Sostenible del 2011, que en su artículo 39 estableció la obligatoriedad de incorporar criterios de responsabilidad social en todas las organizaciones. Y subrayo en todas, porque se refiere no solamente a empresas privadas, sino también a organizaciones públicas, administraciones públicas, tanto si son lucrativas como no lucrativas, incluidas, por supuesto, las ONGs y, por supuesto, las universidades. La estrategia española está inspirada en el modelo universidad humboldtiana, esta que aúna la cultura humanística con la científica, apoyada en la indisoluble dualidad de la docencia y de la investigación, una idea que ya expone Ortega y Gasset, un filósofo español muy querido por la doctora García, en su ensayo Misión de la Universidad, dando un mayor papel al ámbito cultural en el sentido de preparar a los titulados como personas cultas. El concepto de RSU y sostenibilidad en la Universidad Española se enmarca en un compromiso transversal, plural, progresivo y multidimensional dentro de las actividades del mundo universitario y de su proyección social. Debe realizarse de manera transversal y ha de adaptarse a los diferentes contextos y a las características de cada universidad. Por poner datos concretos, y ya termino por no extenderme más, de un total de 86 universidades españolas, 50 son públicas, 36 son privadas. Casi la mitad, el 46,5%, llevaban a cabo políticas expresas de responsabilidad social universitaria. Luego había un porcentaje muy alto también, 41%, redondeando, que no llevaban una política expresa de responsabilidad social universitaria, pero sí desarrollaban alguna acción aislada que podía ser enclavada dentro del ámbito de la responsabilidad social. Un porcentaje muy reducido de universidades no realizaban ningún tipo de actividad de responsabilidad social. El Grupo de Trabajo sobre Educación, Formación y Divulgación de la Responsabilidad Social del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de Empresa definió la RSU como la principal responsabilidad de las universidades y centros de educación superior es liderar a la sociedad en la generación de conocimientos y aptitudes o capacidades que permitan hacer frente a los problemas globales y mejorar la capacidad de los ciudadanos para abordar los desafíos económicos, industriales, intelectuales, culturales y sociales. Se hace mención en este último aspecto, sociales, que desde el año 2006 existe en España un código de conducta de las universidades en materia de cooperación al desarrollo. Es un eje donde se ha puesto mucho el acento en nuestro país. Bueno, he querido dejarles al final un ejemplo del informe de responsabilidad social universitaria de la Universidad Pública Rey Juan Carlos, de la que soy profesor, para que puedan confirmar que realmente sigue el esquema que hemos estado viendo con los ejes de intervención, donde se pone el acento en la docencia vinculado al aprendizaje, la investigación y transferencia de conocimiento, reflexión, acción, las personas y los recursos y finalmente el desarrollo institucional, la gestión y el buen gobierno. Dejo para el final de mi disertación la misión de la Universidad Veracruzana, que se recoge en su página web, y que reza del siguiente modo, porque de alguna manera sintetiza
en muy pocas líneas lo que he tratado de exponerles en estos minutos. La misión de la Universidad Veracruzana es formar profesionales cualificados, éticamente comprometidos y con sentido humanista para transitar hacia la sustentabilidad del desarrollo institucional, realizar investigaciones dirigidas a prevenir y resolver los complejos desafíos globales, nacionales y regionales, preservar, revalorar y difundir el arte y la cultura, así como extender el conocimiento científico y tecnológico a fin de contribuir al pleno despliegue del potencial del país y del Estado de Veracruz. Para ello, la universidad cumple sus responsabilidades con transparencia, austeridad, rendición de cuentas, pertinencia social y apego a la legalidad y los derechos humanos que aseguran la efectiva realización de sus funciones sustantivas. Y creo que con esto puedo dar por concluida la presentación y quedo abierto a las preguntas que puedan tener a bien plantear. Muchísimas gracias y estoy a su disposición.